Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es una gran alegría estar con ustedes. Antes de venir estaba platicando con mi esposa de lo grato que es y la gran bendición que es venir a meditar con ustedes acerca de la palabra de Dios. Todo este año, o al menos en los últimos 6 meses, cada vez que hemos tenido la bendición de reunirnos, hemos hablado sobre un gran personaje de la Biblia y hemos extraído conclusiones que son aplicables para cada uno de nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de esos grandes hombres, el profeta Eliseo. Vamos a orar y le vamos a decir: gracias, Señor, porque tú nos has traído aquí en esta tarde. Yo te pido que la palabra sea de bendición, que el Espíritu Santo nos ayude a transmitir todo lo que tenemos que transmitir, que la palabra lleve fruto en cada corazón. Espíritu Santo, toma control de todo lo que vamos a hacer y que Cristo sea exaltado, glorificado y bendecido. Todo aquello que impide el fluir de la gloria de Dios es echado fuera. Las mentes son traídas a la obediencia de Cristo y esto va a ser para gran bendición. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 14. Segunda Reyes 2, versículos del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. La meditación de esta tarde se titula: tomando la decisión que no tiene vuelta atrás. Aproximadamente 4 siglos antes de la venida del Señor Jesucristo, el gran conquistador Alejandro Magno llegó a lo que ahora es Palestina, en ese entonces se llamaba Fenicia. Y este hombre era un hombre muy diestro en la batalla, y cuando iba a llegar se dio cuenta que tenía un pequeño gran problema, y es que su ejército era minúsculo comparado con el ejército al cual se iba a enfrentar. Y era un hombre de decisiones bastante valientes y bastante atrevidas, y se dio cuenta que para pelear esa batalla lo más importante es que su ejército tuviera esmero, tuviera garra. ¿Y saben cómo lo consiguió? Lo que hizo fue quemó todas las naves en las que ellos habían llegado y habían desembarcado en Fenicia. Y cuando había quemado todas las naves, entonces les dijo a sus soldados: bueno, no hay otra forma de regresar a nuestra casa y ver a nuestras familias que no sea peleando esta batalla y ganándola. Y de una forma casi milagrosa, los soldados pelearon con tanta tenacidad y eran bien diestros, que de la misma forma lograron ganar esa batalla que parecía imposible de conquistar. De la misma forma, todos nosotros estamos aquí esta tarde. Probablemente estamos muy pendientes de la Navidad, pero hay una gran realidad, y es que el Espíritu Santo nos ha traído aquí, y es que cada uno de nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde el momento que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas,
nosotros también tenemos una gran lucha por delante, tenemos muchas batallas espirituales que conquistar y tenemos que estar convencidos que no hay vuelta atrás, porque si estamos pensando que todavía hay vuelta atrás, si de alguna manera pensamos que la vida que hemos dejado todavía tiene cierto atractivo, lo que va a suceder es que no vamos a lograr alcanzar todos esos grandes objetivos a los que Dios nos ha llamado. Y la vida del profeta Eliseo pone en evidencia este tema que les estoy comentando y vamos a verlo parte por parte. Lo primero que pone en evidencia es que la victoria de cada creyente, el éxito de cada muchacho cristiano, la forma en que ustedes van a prevalecer empieza porque anhelen que el Espíritu Santo los gobierne. No sé si ustedes sabían, pero todo ser humano que vive en la tierra tiene un gobernante espiritual. Todos, no hay término medio. O alguien es gobernado por el Espíritu Santo, o alguien es gobernado por la carne y por Satanás. La pregunta es, ¿quién nos está gobernando a cada uno de nosotros? Y es una pregunta que tenemos que hacerla frecuentemente. Y veamos cómo es que Eliseo empezó por querer que el Espíritu de Dios viniera sobre él para cumplir la tarea. Versículos 9-10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Elías fue un gran profeta a la nación de Israel, aproximadamente 850 años antes de Cristo. La nación de Israel, después de que habían entrado a la tierra prometida y Dios les había dicho: voy a hacer de ustedes una gran nación, me voy a engrandecer y yo me voy a proyectar a todo el mundo a través de ustedes, empezaron a decaer y finalmente tomaron la decisión fatal de empezar a adorar ídolos, que es equivalente a adorar demonios. En ese contexto el Señor levantó al profeta Elías, y el profeta Elías era un hombre con carácter, era un hombre lleno de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquella batalla que tuvo sobre una cantidad enorme de los sirvientes espirituales de Acab y Jezabel y los derrotó? Ese era el profeta Elías, el que hizo que lloviera fuego del cielo. Pero ya estaba a punto de terminar su ministerio, y el designado para heredar su ministerio era el futuro profeta Eliseo. Y entonces Eliseo empezó a darse cuenta que Elías era un hombre totalmente ocupado por Dios, era un hombre a través de quien el Señor hacía milagros, y era un hombre a través de quien la nación de Israel era confrontada con su pecado. Y él dijo: yo quiero eso también para mí. Yo anhelo que esa misma bendición descienda y venga sobre mi vida, y yo quiero que esos milagros y prodigios que Dios hace a través de Elías también yo lo pueda hacer para gloria y honra de Jehová. Y empezó, y ustedes leen la historia, esa es un poquito chistosa, porque no le quitaba el ojo al profeta Elías. Él ya sabía que Elías muy pronto se iba, y él quería que Elías le hiciera una transmisión, una transición del poder, de la unción que tenía, y lo seguía a todos lados. Y Elías trataba de quitárselo de encima, y este hombre lo seguía, trataba de quitárselo de encima, iba a la izquierda, iba a la derecha, y él seguía con él. Y entonces en un momento dado le pregunta a Elías y le dice: bueno, dime ahora qué es lo que quieres. Y de avesado le dice: yo quiero una doble porción de esa unción que tú tienes. Era algo sumamente importante lo que estaba pidiendo. ¿Se acuerdan ustedes otro hombre que pidió un gran don a Dios y que el Señor lo bendijo? Cuando Salomón pidió sabiduría, Elías estaba pidiendo el doble de la unción que había tenido Eliseo. Y la respuesta fue: esto es muy difícil que tú lo tengas. ¿Por qué era difícil? Porque las cosas que había hecho Elías eran de una trascendencia enorme, y hasta el mismo Elías dudaba que realmente se pudiese duplicar los milagros que él había hecho. Sin embargo, le dice: lo que tenés que hacer es estar cerca de mí, de tal forma que cuando yo me vaya, tú lo veas.
y si tú lo veas, tú vas a recibir esa unción también. Entonces Eliseo se puso a marcar todo el tiempo a Elías porque él deseaba esa unción tan grande que tenía el profeta, y él sabía que a través de él Israel iba a recibir la palabra de Dios y no se iba a terminar de arruinar y corromper. Es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Así como Elías era el hombre a quien Dios usaba para que viniese luz sobre la nación de Israel, de la misma forma a ustedes y a mi persona, el Espíritu Santo nos ocupa para que llevemos luz en medio de la oscuridad más densa y profunda espiritualmente que está viviendo la humanidad ahorita. Ahora la pregunta es, ¿estamos llevando luz? ¿Estamos llevando poquita luz o estamos siendo parte de las tinieblas? Si queremos llevar luz, entonces nosotros tenemos que estar dispuestos y anhelar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos toque, que el Espíritu Santo nos llene y que el Espíritu Santo nos bautice para cada ocasión en que nosotros hablamos, podamos llevar esa luz a cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, porque entonces nos vamos a dar cuenta de lo grande y lo maravilloso que es estar cumpliendo el propósito de Dios. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo era un joven de aproximadamente 25 años, era un muchacho súper entregado al Señor, que tenía las luchas que cualquiera puede tener, pero por eso en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4 y versículo 14, le decía, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. En otras palabras, ¿cuál era ese don? Era la presencia, la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. Y una pregunta que yo quisiera traerles a ustedes en esta tarde es, ¿quiénes de ustedes anhelan la llenura del Espíritu Santo? ¿Están ustedes convencidos que sin la llenura del Espíritu Santo vamos a continuar siendo cristianos? Así un poquito más o menos. Pero cuando seamos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros van a suceder dos cosas. Vamos a recibir los frutos del Espíritu y vamos a recibir los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Entre los dones del Espíritu, lo que se llama palabra de ciencia, lo que se llama don de interpretación de lenguas, lo que se llama el don de hablar en distintas lenguas. Son dones que pueden ser utilizados para que este mundo conozca que Cristo es real y que Cristo puede transformar las vidas. Entonces lo primero que debemos de concluir es que cada uno de nosotros debemos de tener ese deseo y esas ganas de que el Espíritu Santo nos llene, así como las tenía el profeta Eliseo. Y vamos a seguir caminando con Eliseo para darnos cuenta de qué manera el Señor respaldó ese deseo que él tenía y el Señor lo utilizó. Y lo siguiente que debemos de saber es, Dios siempre nos hace un llamado. No hay cristiano en el mundo quien no reciba un llamado especial de Dios. Y ese llamado nosotros lo tenemos que aceptar con mucha pasión y ese llamado lo tenemos que aceptar también con valentía. Por lo menos un llamado tenemos todos nosotros, todos los que estamos aquí. Y ese llamado que todos nosotros tenemos es el llamado de predicar a Cristo. Ese llamado que todos nosotros tenemos es el llamado de decirle al amigo, no sigas por ese camino, Cristo te ama, Cristo te puede cambiar y Cristo te puede transformar. Había un muchacho que yo conocí, en ese entonces él tenía la edad que tienen algunos de ustedes, habrá tenido 14, 15 años, estudiaba en la escuela panamericana y le hablaba del Señor Jesucristo a todos sus amigos. Y les hablaba con tanta pasión del Señor Jesucristo a todos sus amigos, que ahora, 30 años después, muchos de sus amigos están aquí en la iglesia, han formado sus familias aquí en la iglesia y tienen a sus hijos aquí en la iglesia. ¿Por qué?
porque hubo un muchacho que tenía pasión por hablarles de Cristo, no se avergonzaba de Cristo, sino que se recordaba de aquellas palabras que dicen que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué es que no nos debemos de avergonzar del Evangelio? Vamos a ver si nos acordamos del versículo. ¿Por qué no nos debemos avergonzar del Evangelio? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Imaginémonos eso. No nos debemos de avergonzar del Evangelio, porque gracias al Evangelio que nuestro amiguito, nuestra amiguita, nuestro compañerito no va a pasar la eternidad en el infierno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El Evangelio es el bien espiritual más precioso que existe, porque es el único que garantiza la vida eterna a cualquiera que lo escucha y que lo acepta. Todo lo demás que nosotros podamos ofrecerle y decirle a alguien, eso definitivamente se va a quedar aquí y no va a tener promesa de vida eterna. Y veamos cómo Eliseo, cuando recibió el llamado, lo aceptó con valentía. Versículos 11 y 14. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno a otro lado y pasó Eliseo. Recordémonos que le había dicho Elías: si tú quieres doble porción de lo que yo tengo, tienes que estar conmigo, y no se le pegó. Y de repente sucedió exactamente lo que el Señor le había avisado a Eliseo, y Elías fue traspuesto sin ver muerte en un carro de fuego, se fue al cielo, y dice que Eliseo ya no lo vio más. Solo hay dos personas en la historia de la humanidad que han experimentado lo que muchos de ustedes van a experimentar: el rapto, ¿verdad? Uno es un hombre que existió en antaño, séptimo después en generación de Adán, llamado Enoc, y el profeta Elías. ¿Cuántos de ustedes saben en qué consiste el rapto de la iglesia? Levanten la mano los que saben en qué consiste el rapto. Amén, gloria a Dios. Eso fue lo que experimentó Elías. En otras palabras, fue llevado al cielo sin ver muerte. Imagínense ustedes Eliseo, qué impresionado de haber quedado cuando vio que ese caballo de fuego, ese caballo, eso en que iba, esa carreta con caballos de fuego, iba subiendo y ascendía y ascendía. Y entonces él vio la gloria de Dios, él vio el poder de Dios. Fue un milagro tan sobrenatural. Sin embargo, después de ver la gloria de Dios, él tenía que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque él quedaba como profeta. Y ustedes saben lo que significaba ser profeta en ese entonces: ser enemigo directo del rey de Israel y tener la vida permanentemente amenazada, y hablar lo que Dios decía que hablaran. Y muchas veces lo que tenían que hablar, tenían que ir delante del rey y decirle: Rey, buenas tardes, gusto de saludarlo, es un honor estar aquí. Vengo a decirle que dice Dios que usted es un desastre. Vengo a informarle que usted para Dios realmente es un hombre totalmente perdido, es un hombre que adora demonios, es un hombre que adora a Satanás, y dice al Señor que va a pelear contra los moabitas, y los moabitas lo van a hacer pedazos y el pueblo va a ser llevado cautivo. Muchas gracias, ya me voy. Entonces eso generaba una permanente fricción con el gobierno, y obviamente a los profetas no los querían. Eso se parece un poquito a la actualidad: al que dice la verdad no es necesariamente muy querido. El que predica la palabra de Dios tampoco es muy querido, ¿verdad? El que habla sobre la luz no necesariamente va a ser el más popular.
Sin embargo, es algo precioso, es algo de gran estima delante de Dios, y eso es lo que es cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es infinitamente estimado por el Señor, y es tan estimado que por eso envió a su Hijo para que muriera por ustedes. Ustedes aceptaron ese sacrificio, fueron sellados con el Espíritu Santo, y no solo sellados, sino que también, si ustedes lo buscan, van a ser llenos, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces van a tener valor y van a aceptar la misión que aceptó Eliseo. Eliseo no tuvo miedo, sino que Eliseo dijo, bueno, vamos a cumplir con el propósito que Dios nos ha traído, vamos a seguir adelante, vamos a hacer la voluntad de Dios, y si tenemos que irle a hablar al rey que sea, vamos a irle a hablar porque el Señor nos da el respaldo. ¿Y cuál es la forma en que él aceptó el llamado? Cuando Elías iba subiendo en el carro de fuego, se cayó el manto. Obviamente, en el camino de Dios nada sucede por el azar, sino que todo eso estaba perfectamente programado. Y Eliseo sabía que ese manto obviamente era un pedazo de tela, no, en sí no tenía ningún poder, pero sí representaba la unción, y a él aceptar lo que representaba la unción le iba a ser transmitida, así que lo agarró. Agarró ese manto, y luego que lo había agarrado dijo, ahora voy a confirmar dos cosas. Voy a confirmar que tengo el llamado, y voy a confirmar que tengo fe, y voy a confirmar que tengo unción. Y movido por el Espíritu Santo, no por el capricho, se fue al río Jordán. El río Jordán no es enormemente caudaloso, pero sí tiene una longitud bastante interesante, un ancho bastante interesante. Y entonces lo que dice, la primera pregunta es, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Lo que esto quiere decir es, estoy haciendo un llamado para que ese mismo Dios que está con Elías va a estar conmigo, y como evidencia que está conmigo, antes había golpeado las aguas del río. Esa era como su investidura. ¿Y qué pasó cuando golpeó las aguas del río? Dice la palabra de Dios que el río se abrió y pudo pasar. ¿Recuerdan ustedes en qué otra ocasión se había abierto un río? Se había abierto un océano, se había abierto un mar. Cuando Moisés tuvo la prueba más grande de su vida, ¿verdad? Tenía a los egipcios de un lado y tenía el Mar Rojo de otro lado, y 1 millón de personas atrás de él, que si eran capturadas por los egipcios iban a ser muertos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? También el Señor le dijo, pasa y se va a abrir. Eliseo, aceptó el llamado, y lo que hizo fue con su manto, le pegó al río, y el río se abrió en dos. Y ya desde ese momento, desde el momento que él había aceptado el llamado, desde el momento que él había aceptado el reto, desde el momento que él había visto el poder de Dios, desde el momento que la fe se había cimentado en su corazón, en ese momento ya sabía que no había vuelta atrás. En todo cristiano, y especialmente en los jóvenes, cuando se dan cuenta que no hay vuelta atrás y aceptan el llamado, Dios los empieza a usar de una manera grande, de una manera sobrenatural, y empiezan a encontrar el verdadero sentido de la vida. Ustedes saben cuál es la peor vida que un joven puede tener. La peor vida que un joven puede tener es estar viendo todo el tiempo lo que era antes y estarlo anhelando a pesar de haber aceptado a Cristo como su Señor. La peor vida que un cristiano puede tener es estar viviendo en dos mundos, porque esa vida solo va a generar inseguridad. Dice la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, que cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, en otras palabras, cuando hemos tomado la decisión, ¿cuál es la evidencia? Dice que obedecemos
su palabra. En otras palabras, obedecer a Dios es resultado de sentirnos amados por Él y su amor va a generar en nosotros una gran seguridad. Pero si el amor de Dios, si nosotros no permitimos que el amor de Dios nos tome, que el amor de Dios nos abrace, entonces lo que va a pasar es que probablemente no vamos a andar en obediencia y eso genera una tremenda inseguridad. Y una pregunta, vamos a hacer una pausa ahorita. Yo quisiera que cada quien se conteste esta pregunta en lo interior. ¿Se siente usted seguro de sí mismo? ¿Siente usted realmente que vale porque Cristo murió usted en la cruz y que no tiene que andarle demostrando a nadie absolutamente nada, sino que su identidad, aunque sea pelo liso, aunque sea colochito, sea pelo negrito, sea pelo rubio, su identidad está adentro, su identidad está en la vida nueva que Cristo le dio en el momento que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. No hay nada más valioso cuando un hombre siente, cuando un joven siente que es verdaderamente hijo de Dios, y en ese momento se fueron las presiones por ser aceptados. Hay un versículo clave en la epístola a los romanos que tenemos que abrazarlo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted siente que tiene paz para con Dios, usted se va a sentir tranquilo, va a haber probablemente a gente alrededor suyo tratando de exhibirse un poco, pero usted se va a dar cuenta que Cristo le va a dar una seguridad interior, le va a dar una paz interior y le va a mostrar quién es usted y le va a ir abriendo puertas, unas puertas que usted ni siquiera puede imaginarse. Pero si no tenemos paz para con Dios, entonces aquí adentro lo que tenemos es, así se llamaba un programa feíto que había antes, un cañaveral de pasiones aquí adentro, ¿verdad? ¿Se acuerda la hermana? Un cañaveral de pasiones. ¿Quiénes de ustedes anhelan tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O quiénes de ustedes se sienten tranquilos con ese sentimiento, esa inestabilidad permanente, esa falta de autoestima, no saber realmente quiénes son? Pues si alguien está en el segundo grupo, yo quiero darle una palabra y es una palabra de esperanza. Si usted pone su fe en la persona de Cristo y acepta el llamado de Jesucristo a serle fiel, a solo verlo a Él, andar en integridad y andar en rectitud, usted va a andar toda la vida tranquilo, emocionalmente estable, su mente va a tomar buenas decisiones, se va a juntar con quien debe juntarse y va a empezar a ver cómo unas puertas sobrenaturales se le abren, en primer lugar espiritualmente, luego académicamente y luego profesionalmente. Y eso fue lo que hizo el profeta Eliseo. Una vez hemos tomado la decisión de vivir para nuestro Cristo, en ese momento debemos de estar dispuestos a pagar un precio. ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo pagó el precio más alto? ¿Cuál es el precio que nosotros vamos a pagar? Ya vamos a llegar a eso, pero veamos primero el que pagó Eliseo. Nos vamos otra vez, pero ahora nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, 19 al 21. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. Dice así: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que
12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. De todo lo que hizo Eliseo, a mí esta es la porción que más me encanta y lo admiro mucho por lo que aquí hizo. Probablemente ustedes se están preguntando: ¿y qué fue lo que hizo? Vamos a verlo ahorita. Cuando el profeta llega, Elías llega, ¿cómo encuentra a Eliseo? Dice que lo encuentra arando con 12 yuntas de bueyes. Dicen los grandes expertos en la historia antiguo testamentaria de Israel que tener 12 yuntas de bueyes en ese entonces era lo que ahora se llamaría tener pisto, ¿verdad? O sea, Eliseo era un hombre bien adinerado, era un hombre que tenía prácticamente su vida hecha, se dedicaba a la agricultura, tenía tierras, tenía con qué trabajar las tierras. Sin embargo, estaba recibiendo en ese momento un llamado que nada que ver con su vida anterior. Ser profeta significaba vivir, depender absolutamente de Dios, ¿verdad? Los profetas no eran asalariados. Como les comenté, no necesariamente eran bien vistos por el gobierno. Muchas veces tenían que andar exiliados y otras veces tenían que andarse escondiendo. Entonces pueden imaginarse ustedes a Eliseo, que no estaba tan mayor en esa época, y de repente arando y viendo cómo prosperaba su negocio. Me imagino que estaba pensando: bueno, yo lo que voy a hacer ahora es, tal vez voy a comprarme un par de yuntas más y voy a comprarme más tierras y vamos a crecer. Y llega el profeta y le dice: bueno, mira, la verdad es que Jehová te ha escogido a ti para ser mi sustituto, y lo que yo necesito es que tú me sigas para que tú aprendas el oficio de profeta, para que tú aprendas en qué consiste el ministerio profético. Yo te voy a discipular, pero obviamente para seguirme a mí, no, tú no puedes estar haciendo dos cosas, no puedes seguirme a mí y seguir con tu negocio, así que tenés que tomar una decisión. Y ahí vemos lo que hace la convicción cuando un hombre se da cuenta que vive por Dios y que vive para Dios. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Solo le dijo: me voy a ir a despedir de mis padres, e inmediatamente dice que sacrificó los bueyes. Y es interesante, ¿qué utilizó de leña? El arado lo utilizó de leña, y esto es bien simbólico. Lo que esto quiere decir es que renunció a todos los bienes materiales que tenía. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios y para que el Señor pudiera confirmar en él el ministerio profético y para que la voluntad de Dios se pudiera hacer en su vida. No necesariamente todos vamos a ser llamados a tiempo completo al ministerio, es más, probablemente la minoría va a ser, pero aún los que no van a ser llamados a tiempo completo al ministerio, es necesario que tomemos una decisión, y esa decisión debe de ser que cuál es la prioridad en nuestra vida. La prioridad en nuestra vida es el Señor Jesucristo. La prioridad en nuestra vida es preguntarle a Jesucristo: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde tú me quieres tener? ¿A dónde quieres que yo me mueva? ¿Cómo deseas que yo te sirva? Yo te suplico que el Espíritu Santo me tome para que a través de mí tú puedas hacer grandes milagros y prodigios y cosas maravillosas. Ese es el reto más importante que Dios hace a una persona, y gloria a Dios por aquellos que aceptan, gloria a Dios por aquellos que definitivamente toman ese reto. Les
les voy a comentar porque es importante comentarlo. A mí siempre me ha llamado la atención. ¿Conocen ustedes al pastor José Ardón? ¿Quiénes lo conocen? Levanten su mano. Bueno, el pastor José Ardón era un hombre con una proyección académica bastante importante, interesante, es un hombre bien inteligente, pero el Señor lo llamó y se decidió por Cristo. Y para empezar a servir al Señor es un proceso en donde uno tiene que ir empezando a servir desde posiciones bastante humildes, porque así es como se va forjando el carácter. Entonces el primer llamado que tuvo el pastor Ardón, me puedo equivocar en el departamento, pero fue en una zona sumamente humilde, o en el departamento de Cabañas, o en el departamento de Cucatlán, en una zona que se llama el Bajo Lempa, y ahí trabajaba con gente bastante necesitada, no solo económicamente, sino que también espiritualmente, y lo hizo con gozo y levantó una obra. Luego que lo había hecho ahí, lo llamó el Señor a servir en una zona indígena un poquito remota en el país de Guatemala. Y llegó y en ese lugar no había absolutamente nada, la palabra del Señor. Yo creo que en un periodo de 5 años logró fundar 7 iglesias y dejó 7 iglesias bien establecidas. Solo que hay un pequeño pero para que ustedes vean lo que hace cuando se junta la convicción con el poder de Dios. En ese lugar no hablan español, sino que hablan un dialecto indígena. Entonces él tuvo que aprender el dialecto, sin embargo, con mucho amor lo hizo, y esas iglesias fueron sumamente prosperadas y son iglesias que se mantienen ahora. Luego vino el siguiente llamado, y el siguiente llamado fue ir a un lugar un poquito olvidado en Europa Oriental, más o menos ahí por donde hay guerra ahorita, que se llama Kirguistán. Un país en donde los cristianos se cuentan con los dedos de la mano, pero él lo hizo con valentía y también fue usado grandemente por el Señor ahí. Y ahora él tiene una posición en lo que es el evangelismo a nivel de Latinoamérica, pero el hecho que yo quiero hacer es que cuando uno acepta el llamado de Dios, en donde Dios lo quiere tener, los resultados van a ser realmente asombrosos. Y la primera pregunta es, ¿se ha puesto a pensar usted cuál es el llamado de Dios para su vida? ¿Cuál es ese reto que Dios le va a poner a usted, así como se lo puso a Eliseo? ¿Usted ya lo ha sentido? O si no lo ha sentido, ya empezó a orar para que el Señor lo llame. Ya empezó a orar para saber cuál es su posición en el ejército más glorioso que hay. Y es la Iglesia Universal de Cristo. Afortunadamente en la Iglesia Universal de Cristo hay trabajo absolutamente para cada miembro. Si en la Iglesia Universal de Cristo ahorita hay 500 millones de personas, hay trabajo para los 500 millones de personas. Pero para eso lo que se requiere es que se acepte cuál es ese llamado y que le preguntemos a Dios cuál es ese llamado, así como Eliseo lo hizo. Y vamos a ver ahora cuál fue el resultado de haber aceptado el llamado, y vamos a ver ahora lo que el Señor puede hacer, y vamos a regresar al segundo libro de Reyes, al capítulo 4, versículos del 32 al 36. Vamos a darnos tiempo para que todo lo encontremos, porque es una historia espectacular de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que creen en Él. Segunda Reyes 4, 32 a 36. Y la vamos a leer así despacio y con entusiasmo. Dice, Segunda Reyes 4, 32 a 36. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová.
había un niño ahí. ¿Cómo estaba el niño? Muerto. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Cómo estaba el niño antes de eso? Muerto, frío. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Vamos a explicar el contexto de esta historia porque es impresionante. Eliseo se convierte en el profeta y obviamente el profeta tenía 2 grupos, los que estaban en contra de él y los que amaban a Jehová y lo apoyaban. En el grupo de los que apoyaban había una mujer de una ciudad específica que creo que se llamaba Sunam y es conocida como la mujer sunamita. Y la mujer sunamita era muy amable con Eliseo. Cada vez que Eliseo llegaba a esa ciudad, ella le había preparado ya hasta un apartamento donde Eliseo podía descansar, donde Eliseo podía orar. Se hicieron muy amigos, ella y su esposo preparaban comida para Eliseo, entonces tenían una relación de amistad y ella sabía que él era el profeta. Resulta que conforme empieza a desarrollarse la relación, esta mujer tenía un solo hijo y un día de eso dice la palabra de Dios que el hijo estaba con su padre en el campo y de repente empezó a sentir un gran dolor de cabeza y el niño murió. Y cuando el niño muere, entonces viene la gran confrontación para Eliseo. ¿Por qué? 2 confrontaciones. La primera, le dijo la mujer tsunamita, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Tú eres el profeta de Dios. Yo he sido benevolente contigo. Y lo único que vino sobre mi vida, al ser benevolente contigo, es tragedia. Y entonces eso ha de haber traído otra reacción y aquí estamos infiriendo en el corazón de Eliseo y me imagino que también ha de haber preguntado y le preguntó al Señor, pero ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? O sea, esta mujer ha sido tan buena gente conmigo, tan buena persona conmigo y lo que le ha pasado, la tragedia más grande que le puede suceder a un padre, eso es lo que le ha sucedido. Ya para ese momento ya era un hombre de Dios, fogueado en la fe. Y cuando cada uno de nosotros somos fogueados en la fe y venga la prueba, yo puedo garantizarles que todos vamos a saber qué hacer. No vamos a salir corriendo a buscar ayuda por otro lado, ni nos vamos a hundir, sino que vamos a actuar como actuó Eliseo. ¿Y cuál es la reacción inmediata ante una gran prueba, ante un gran desafío de un hombre de Dios? Versículo 33. Esa es la reacción de un gran hombre de Dios cuando viene una situación difícil. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Veamos otra vez esta imagen, la mujer reclamándole, una madre llorando, una madre quebrantada, probablemente Eliseo sumamente angustiado, ¿qué voy a hacer ahora? No sé qué hacer, esta mujer ha sido tan noble conmigo. Pero ¿qué es lo que hace un verdadero creyente cuando la situación se pone muy difícil? Inmediatamente se va de rodillas, ¿verdad? Recuérdense ustedes que todos los creyentes, aunque seamos chiquitos de estatura, de rodillas somos gigantes. Pero ¿por qué los creyentes? Vamos a ver lo contrario, aunque seamos muy altos, muchas veces espiritualmente somos chiquitos, porque casi nunca nos ponemos de rodillas. Si usted quiere ver la gloria de Dios sobre su vida y en todas y en cualquier situaciones, lo que usted tiene que hacer es aprender a estar de rodillas. Y con mucho aprecio, con el cariño que les tengo, les quiero decir algo. Si usted está orando 5 minutos al día,
usted nunca va a llegar a ser un gigante espiritual. Si usted está orando solamente 10 minutos al día, cuando venga una situación difícil para su vida, no va a saber qué hacer. Difícilmente usted está escuchando la voz de Dios. Así que yo quisiera invitarlos para que cada uno de ustedes empiece a incrementar su vida de oración. Luego de leer ese libro de tanta bendición, El tiempo con Dios, usted se puede hincar 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde. El Espíritu Santo va a venir sobre su vida y va a empezar y le va a encontrar gusto a la oración, va a empezar a orar más y usted se va a empezar a dar cuenta de cómo es la mente de Dios. El Espíritu Santo le va a empezar a mostrar la mente de Dios. Y lo primero que se va a dar cuenta es que Dios piensa muy diferente a como piensa nuestra mente natural. Ejemplo, cuando nosotros somos desafiados por alguien, inmediatamente la reacción es mostrar fuerza, es defenderse. Pero Dios es humilde. Y las batallas espirituales se ganan con humildad. Dios es perfecto, siempre dice la verdad. Nosotros muchas veces o pocas veces buscamos un poquito atajos. Dios jamás busca atajos, siempre va a cumplir su proceso con cada uno de nosotros. Y eso es lo que entendió este hombre. Cuando este hombre ve ese desafío tan grande y ora, es probable que orando recibió la instrucción de qué iba a hacer y le confirmó Jehová que ese niño iba a resucitar. Pueden imaginarse ustedes la implicación de ese milagro. No, ese niño no iba a recibir sanidad divina porque ya estaba muerto. Ese niño iba a resucitar. Y les voy a explicar lo que esto significa para que ustedes comprendan la magnitud de lo que este hombre iba a hacer. Todo ser humano es tripartito, o sea, consta de 3 partes. El cuerpo es la parte visible, pero todos tenemos un alma y todos tenemos un espíritu. El alma es lo que realmente nos identifica y es donde está la vida. Entonces la muerte consiste en que el cuerpo se separa del alma y el espíritu. Quiere decir que lo que estaba ahí era únicamente un cuerpo inerte y el alma ya no estaba con ese niño. Entonces cuando Eliseo empieza a orar por ese niño, lo que tenía que suceder es que de una manera sobrenatural el alma y el espíritu volviesen a ese niño. Había que haber experimentado la gloria de Dios, conocer en quién había creído para hacer lo que hizo. Sin embargo, en ningún momento lo dudó. Empezó a orar por ese niño de una manera peculiar y el Señor lo respaldó y ese niño resucitó. Incluso en la Biblia no hay muchos casos en donde se haya dado un milagro de resurrección. El milagro de milagros, obviamente, es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero este profeta realmente, si recuerdan qué le había pedido al profeta Elías, le había pedido una doble unción. Y en efecto, como lo había pedido, recibió una doble unción. ¿Por qué recibió una doble unción? Porque tomó la decisión de no volver atrás. Y esa es una invitación que yo quiero hacerle a cada uno de ustedes, para que todos en esta noche evaluemos nuestra vida y nos demos cuenta si realmente hemos roto con todo lo que es el mundo, la carne y el pecado, y estamos dispuestos a pedirle al Señor que nos dé una unción e ir atrás de Él, y nunca, nunca, jamás en la vida volver atrás. Cuando nosotros de alguna u otra manera coqueteamos con el pecado, coqueteamos con la vanidad,
corremos el riesgo de quedarnos en el proceso rezagados y retroceder. Dice la palabra de Dios que ninguno que retrocede va a agradar al Señor. Así que vamos a orar. Yo les voy a hacer una invitación y un reto especial, y el reto es principalmente para mi vida, para que todos tomemos la decisión que tuvo Eliseo, rompamos con lo que tengamos que romper, pidamos la unción del Espíritu Santo y nos decidamos por Cristo. Todos vamos a poner nuestra fe en la persona de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y vamos a empezar a experimentar la visitación de la gloria de Dios. Muchos de ustedes pueden preguntarse, pero yo todavía soy joven. Entre más joven sea, es más importante que Dios lo visite para que usted no se vaya a desviar nunca en su vida, sino que usted llegue a ser un adulto que realmente exalta, glorifica y es muy utilizado y muy usado por el Señor. Así que quisiera pedirles que inclináramos nuestro rostro y vamos a hacer la invitación más importante, y esta es la siguiente. No vamos a ser usados por el Señor si no hemos experimentado el verdadero dolor por el pecado, no nos hemos arrepentido de forma genuina, no hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz como la única fuente de perdón, y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas veces lo que ha sucedido es que lo hemos hecho únicamente de una manera nominal, pero no ha habido un nuevo nacimiento, una transformación interior, y nos preguntamos qué es lo que pasa conmigo. No veo la presencia de Dios en mi vida, pero el Espíritu Santo nos está llamando. Así que si alguno de ustedes en este momento el Espíritu de Dios le dice: este es el momento en donde tú genuinamente tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que solo en Cristo hay perdón. Yo voy a venir a ti a través del Espíritu Santo y vas a nacer de nuevo y tu vida va a empezar a ser diferente. O si usted alguna vez lo hizo y se ha apartado pero quiere reconciliar con Dios, yo quiero invitarlo para que en esta noche levante su mano. Si el Espíritu Santo le está diciendo de alguna forma, no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido un nuevo nacimiento, usted debe de considerarse dichoso que el Espíritu Santo lo está llamando. Así que si alguien quisiera aceptar a Cristo, si alguien quisiera experimentar el verdadero nuevo nacimiento, un genuino nacer de nuevo, yo lo invito a que de una manera valiente levante su mano esta noche y vamos a orar por usted. ¿Alguien lo está llamando el Espíritu Santo o alguien quiere reconciliar con el Señor Jesucristo? Lo invito a que levante su mano en esta noche. Recordémonos que si algo nunca nos debe causar pena, es lo más glorioso y es nacer de nuevo. Eso es lo más grande que le puede pasar a un creyente. ¿Alguien quiere aceptar al Señor Jesucristo esta noche? El Espíritu Santo, ante el mínima inquietud que ponga el Espíritu Santo, yo le invito a que levante su mano. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer otra oración y vamos a orar. Si usted quiere experimentar ese nivel de compromiso que experimentó Eliseo, y usted quiere ir en pos de Cristo y que su vida reciba un cambio trascendental, romper absolutamente con todo aquello que de alguna manera lo ata. Si usted quiere también quemar su arado, dejar sus bueyes e ir en pos de Cristo para que el Espíritu Santo lo visite, para que el propósito de Dios en Cristo se cumpla en su vida y que usted pueda tener una vida segura, una vida cimentada en la persona de Cristo, yo lo voy a invitar a que se ponga de pie en esta noche y vamos a orar por usted para que nos visite el Espíritu Santo, para que un compromiso surja.
y para que todos podamos sentir la gloriosa presencia de Dios. Si usted quiere sentir ese compromiso, si usted va a dejar atrás todo aquello que impide que la gloria de Dios venga sobre su vida, yo lo invito a que se ponga de pie. Le damos gracias a Dios por las personas que se están poniendo de pie. Vamos a tener un momento de oración. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Sí, Padre. Espíritu Santo, te damos gracias porque en cada uno de estos muchachos tú has descendido esta noche. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque de una manera poderosa eres tú el quien nos ha levantado, Señor, de la silla. Eres tú el que ha puesto inquietud en ellos, Padre. Son vidas preciosas para ti. Son vidas, Señor, que recién están iniciando, y en el nombre poderoso de Jesús yo te pido por ellos. Ellos quieren renunciar a todo aquello que impide que tu gloria se manifieste en lo más profundo de sus corazones. Así que nosotros venimos y ponemos nuestra fe en la persona de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos bendiciendo a estos muchachos. Espíritu Santo, con fe en la persona de Cristo, tú sabes a lo que ellos tienen que renunciar, pero haz tú esa obra milagrosa, que hay una renuncia profunda, que hay una renuncia poderosa, que hay una convicción, que hay un despertar. Espíritu Santo, empieza a tocarlos. Espíritu Santo, empieza a quebrantarlos. Espíritu Santo, empieza a llenar de paz su vida. Si hay alguien que no tiene paz, pues está de alguna manera deambulando entre los dos mundos. En el nombre poderoso de Jesús hay convicción. La sangre de Cristo, Padre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice la epístola de Juan que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Te estamos pidiendo perdón por ese pecado específico. Pídale perdón a Dios por ese pecado específico, y Jesucristo lo va a limpiar en el nombre poderoso de Jesús. Estamos pidiendo perdón. Estamos pidiendo perdón en primer lugar por la apatía. Estamos pidiendo perdón por la falta de pasión. Pero Padre, tú eres misericordioso y el Espíritu Santo está viniendo. Jesucristo está siendo glorificado y está surgiendo amor, está surgiendo pasión por Dios, está surgiendo pasión por Cristo. Aleluya, Padre, las manos caídas están siendo levantadas, las mentes están siendo transformadas. Todo aquel que tiene temor está recibiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú, Jesucristo, levantas nuestra vida con poder. Tú llenas nuestra vida con poder. Tú quitas obstáculos. Tú quitas obstáculos, Jesús, en tu nombre poderoso, Padre. Tu nombre poderoso en nuestras familias, Padre. Tu presencia se manifiesta y hay paz, hay reconciliación. Oh, Padre, ahí donde nosotros estudiamos o trabajamos, somos luz, y tú permites que destaquemos para tu gloria y tu honra, Padre. A través de estos jóvenes van a suceder grandes milagros y prodigios, porque esa es la iglesia universal de Cristo. Bendícelos a cada uno, Señor. Al que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, bautízalo con poder. Estamos creyendo en ese Cristo que está vivo y está en medio de nosotros. Ese Cristo que está vivo, rompe cadenas. Ese Cristo que está vivo trae liberación a lo más profundo. Ese Cristo que está vivo, Padre, el Espíritu Santo se mueve, toca. El Espíritu Santo se mueve, toca. Hay quebranto, hay gozo. Gracias te damos, mi Dios. Ha sido un día de victoria, y de aquí, Padre, tú vas a levantar a muchos de estos jóvenes para que sean luz en donde tienen que ser. Es un día de consagración, Padre. Es un día en donde tú tocas las mentes y la gloriosa luz del Evangelio de Cristo penetra hasta lo más profundo. Padre, que todo el que esté aquí, Señor, haya nacido de nuevo. Y si alguien no ha nacido de nuevo aún, tócalo, Padre, para que en su momento, Señor, se arrepienta de corazón, Padre, y pueda experimentar esa gran bendición. Te damos la gloria y te bendecimos, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga.